Bueno, creo que estamos todos y los que lleguen viniendo. A partir de ahora empieza el especial 2 de juegos monocromáticos. Es decir, varios colores o un color. Suelen ser blancos, negros, grises o marrones o amarillos, pero mezclando solo un par de colores, uno, dos, a veces tres máximo. Ya lo veréis. Ya hicimos el primer especial la semana pasada. Sí, lo tengo ahí para poder enseñarlo en pantalla. ¿Sí quieres compartir? Sí, compartimos. Sí. Aquí. Te lo he dejado preparado. No, en el de donde pone detalles. Sí. Ahí. Bueno, este es el que hicimos la semana pasada. Si alguien se lo perdió, lo tiene subido. Bueno, lo subiremos, lo vamos a subir a YouTube. En 3 días se estrena. También lo tenéis en diferido aquí en Twitch. Y preferéis Twitch. Y lo tenéis en 3 días. Esperaros a YouTube. Hola Macarra Guapetón. Bueno, ahora Eva, cuando pueda, hace promo a toda la gente guapa que va llegando. Y supongo que gustó bastante el del otro día porque hay mucho juego y muy bueno. También hay mucho también editado en físico. Y nos quedamos en uno que hicimos un poco de... Nos quedamos a las puertas de uno que esto sí que llegó físico. Empezamos ya con la lista. Y no deja de ser un Metroidvania muy tapadito. Ya me decís si se escucha bien, audio, yo voy a hacer música... Voy a lanzar las promos una detrás de la otra. Y es el Kunai. El Kunai es este juego Metroidvania, muy guapo, un tapadete de la generación. Salió al inicio de generación en Switch, lo trajo Meridian, además una edición muy chula, fundita de cartón. Y este juego es exclusivo, creo que en físico en Switch. Y el juego está muy bien, es un buen Metroidvania, tapadito. Como podéis ver, un color, suele ser solo un color cada pantalla, a excepción de la sangre sí que mantiene el rojo. Se oye bien, dicen. Se oye bien, se oye perfecto, muchas gracias guapos. Y este, si tenéis la opción de haceros con él en físico, está muy bien. El problema es que ahora yo, que a veces solemos dar vueltas por los tags y games de vez en cuando, da una vueltecita. Ya hace mucho que no compramos, ¿verdad? La verdad es que entramos, da gusto entrar a los sitios y no comprar. Tengo, falta, pero está en mal estado, tengo. Y este Kunai, la verdad es que no lo vemos en segunda mano. No sé si el juego estará caro o no. Era barato, además se liquidó bastante bien de precio. Pero si tenéis la oportunidad de haceros con él, pues es un buen añadido, un buen Metroidvania. Gráficamente, como veis, muy Game Boy. Y sobre todo, ese es el de lo que estamos hablando hoy. Estos juegos de monocromáticos. Este Kunai. Este es muy chuli. Ahora Seba os hacen promocitas y os va leyendo, mientras yo aquí cuento mi parrafada. Bueno, este juego también ha salido físico. En este caso se encargó la gente de Retard Games, los franceses. Este no lo trajo Selecta, porque estos fueron de preorders del límite de tiempo, aunque tienen stock en su web. Salió para Switch y PlayStation 4 y es un Toon Stick plataformero. Bastante loco y de mucho disparito. Ahora lo veréis. El Non-Gantz. Este Non-Gantz. Como podéis ver, estas son las pantallas. Sin llegar a ser un run and gun, más bien es un plataformero loco de pantallas de fases. Bastante loquito. Interesante, sobre todo a los que les mole la acción desenfrenada y disparar todo lo que se menea. Este Non-Gantz. Operativo a pantalla. Exactamente. Bueno, y otro de Retard Games. Este me gusta mucho la estética. A ver qué pensáis los amantes de Game Boy. Este Warlock's Tower. También lo trajo la gente de Retard Games en físico. En este caso fueron esas 1000 unidades que sacaban con 20 euritos, 19,99 del Warlock Tower, solamente para PlayStation 4. Además iban con fundita de cartón estas ediciones de PlayStation 4, con una estética muy gameboyera. Me parece que además el bueno de Barugón en su canal tiene una review del juego. No deja ser, como veis, pantallas semi-puzzle para pasar de pantalla en pantalla hasta llegar hasta el final de la torre. Este Warlock's Tower. Como digo, en físico también, me parece que ya lo tienen agotado en la web de Retard Games. Pero si miráis Vinted, no creo que sea un juego muy carito. Vinted creo que habrá con una unidad, por si a alguien le interesa. Warlock Tower. 8,99 en Steam. Y un juego bastante baratito.
Y otro de Retard. La gente de Retard se lió a sacar juegos así, ¿eh? Otro más, también de la gama de los de 20 euritos, con fundita de cartón de Play 4, el Dogurai, el perrete. Plataformas acción, muy Game Boy, pero que muy Game Boy, como podéis ver, tonalidades de verde. Este Dogurai. Es un juego que tenéis a 3,99 en Steam y salió en 2019. De principio de... Para amantes del retro, aquí lo... Este lo teníamos en PS4. Sí, ¿verdad? lo tenemos en PS4. Porque en Switch no salió. No, estos no salen tanto en el Warlock Tower ni este Dogurai. Sí, no sé. En Switch igual sí que lo tenéis en digital, pero en físico no. Sí, en digital sí está. Mira, tenemos aquí al abuelo gamer. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este Dogurai de Cubat Game Studio, de los brasileños que editaron la gente de Retard Games en físico, en su página web. También estará agotado, si que lo queréis, igual Vinted es la solución. Y este juego es muy interesante. Creo que es de un estudio, creo que del este, no sé si ruso. ¿Cómo se llama? El Teeny Bunny, y lamentablemente no está en físico, solamente está en digital. Hablan bien de él, y es una especie de aventura gráfica, visual novel, mezcla varios géneros, envolviendo a un género de semiterror y de angustia. O sea que lo del conejo no sé dónde lo sacan, pero no es de por amor a ser cute, ¿eh? Y solo está en Steam. Creo que estaba solo en Steam. Sí, no está en plataformas de consola. Este Teeny Bunny. Castellano. Te lo digo. Ahora no lo dice Eva. Eva tiene aquí la tablet. Está haciendo ella está aquí de apuntadora. 12,79 y tiene solo inglés, ruso, chino, italiano y 5 idiomas más. Tienes el italiano, el ruso, el chino y algún idioma más, pero el español no. Es un juego de acceso anticipado que no ha llegado a terminarse desde 2021, aún y así las reseñas son entre muy positivas y extremadamente positivas. Sí, me sorprendió bastante, la gente lo puntúa muy bien, es como juego muy guapo, pero... Sí, el acceso anticipado la gente le está dando unas 9, 10 horas, 12 horas, 26 horas, 27 horas, 12, entre 12 y 30 horas la gente ya le ha jugado al acceso anticipado. Bueno, aquí tenéis otro muy interesante, The Life and Suffering of Sir Brante. También lo puntúan bastante bien. Creo que era aventura gráfica, si no me equivoco. The Life and the what? The Life and Suffering of Sir Brante. Otro juego que tampoco ha llegado físico, lamentablemente. Y este no sé si estará traducido. Este igual. Ahora, como muchos de nuestros cuquitas, como dice Eva, tenéis Steam. 20 euros. 20 euros está en Steam. Muy positivas. 4 de marzo de 2021. Un jugador inglés no español. No español, no Spanish, no Spanish. Para muchos es una barrera. No incluye el idioma. Sobre todo este tipo de juegos, porque este tipo de juegos es muy necesario el idioma, la narrativa, para resolver puzzles y enigmas, que es importantísimo entender el texto. En este caso no. Dice que el abuelo que va más por honor de hacer su nick, ¿no? No, a ver, todos somos niños en el fondo. Yo también soy un pedazo niño y yo también voy para abuelo. Como dice Macarra, sin idiomas se lastran muchas ventas mundiales, sí. De hecho, se quitan de un plumazo todos los de habla hispana. Love 3. El Love 3, este sí que ha salido físico. Y además lo tenemos, lo enseñamos hace un par de semanas. ¿Os acordáis? Porque una está edición, el 2 y el 3, ¿no? Sí, una edición de Premium Edition, cajita tipo Super Nintendo muy chula. Juego muy microordenadores, plataformas muy severamente difícil, muy bien valorado, pero ya os digo, como veis, estética muy retro. La edición es topísima, la edición física que tiene exclusivamente para Switch, The Love 3, la gente de Premium Edition, el equipo, el publisher americano limitado.
Es un juego que solo está en digital para Switch y físico y para Steam, no está para PS4. No, pues mira. Pero el precio son 10 euros de este juego. Es de 2021 y es un juego que dura entre 1 y 12 horas. Dice Miguel, yo es que a la época de jugar a Link to the Past, diccionario inglés-español, en mano ya lo pasé, ahora me da pereza. Miguel, hemos pasado todas esas épocas, además jugando en japonés RPGs. Este juego, por cierto, tenéis la demo disponible en Steam si queréis probarlo. Sí, como dice Eva, tenéis la demo en Steam. Bueno, 39, o sea, 39 Days of Tomars es un juego que además lo mostramos en el especial de puzzles de hace un año. Es un juego, creo que también está en Switch, en digital, Sí, y en Steam. y tenéis la demo en Steam. Y es un juego muy interesante, muy bueno, valoradísimo. Es una pena que este juego no se acuerden de él trayéndolo físico, pues está genial este juego, muy chulo. Mira, dice, embárcate en una nave menos fiable del siglo XIX en esta aventura cooperativa para 2 jugadores. 2 jugadores, además. 39 días es un juego único diseñado para jugar con un amigo en el que ambos jugadores tienen un papel clave en la expedición, así que a los jugadores en solitario les ayudará el gato de a bordo. Qué pena que este no llegue físico, la verdad. Es Una buenísimo pena. y tiene español de España, ¿eh? Este sí que tiene español, ¿eh? Y lo tenéis en Switch en digital y en Steam. Una pena. Tiene Y demo disponible también. Y también en Xbox, como veis aquí. No sé si este llegó a estar en el Game Pass. Igual lo tenéis en el Game Pass. Te lo digo. ¿Te gusta mucho, Macarra, el Love 3? Está guapo. A mí me gustaba mucho. Estuvimos ahí sin cogerlo, si no, y al final no nos arrepentimos de coger esa edición física, la verdad. Hoy lo tenéis el 39 Days en todas las consolas digitales. ¿Sí? Bueno, el Devil Daggers. Devil Daggers, ya no me acuerdo de él. Te lo digo. O igual lo metiste tú, ¿no? El Devil Daggers. Ah, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Uno de terror. Es uno de terrorcito. Que no está en consola, ¿eh? Que no está en consola. Es uno muy... Ya me acuerdo de él. Es un juego que es una pena porque ya, como podéis ver, es muy psicodélico, muy guapo, y es en primera persona terror. 8 euros, vale. Y es una pena, este juego. 8 euros de 2016, pero tiene muchas reseñas y todas extremadamente y muy positivas. Sí, sí, el juego... Acción, FPS, un jugador, lluvia de balas, terror retro, disparos, acción. Ritmo rápido, o sea, no para mí. Sí, sí, un boomer shooter muy diferente. Tienes solo inglés. Bueno, el idioma es lo menos necesario. Está inspirado en los arcades FPS de los 1990. Pues de momento, solo digital. Don't kill her. Don't kill her. No la matéis. Pobrecita. No vaya a ser que... Don't kill her. Don't kill her. A ver cómo era este. Era muy mono. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pero este sale próximamente, pone aquí. ¿No ha salido ya? Creo que ya estaba disponible, ¿eh? La demo. No en Steam, igual estará en plataformas. Sí, puede ser. Pero como veis, muy chulo, estéticamente precioso. Pizarrada gorda, plataformas, puzzles. Solo está en Steam próximamente. Este es un futurible. Parece el muñequito del Forager. Sí, el caso que probablemente me haría gracia probarlo, porque no sé si es plataformas. Me recuerda a los de Manita. O además tiene tema. Yo creo que será plataformas con puzzles. Tiene pinta. Aquí la mujer que se le cae el moco, ¿has visto? ¡No la mate! No le mates, que ya tiene el moco colgando. Siguiente. Next. Worcester Dash. Worcester Dash. Worcester. Este también estaba muy guapo. Y la premisa es un runner. Es decir, correr para adelante que palmas.
Pero como podéis ver, estéticamente y gráficamente es una delicia. Pues no está en Steam, ¿eh? No. Este creo que era... En plataforma. y yo creo que lo saqué de Steam. Ah, Worm. Wormster, Worm. del gusano, míralo aquí el gusano. No puedo ver. Wormster Dash. Un runner muy Un diferente. juego de 1,59 €. 1,59 €, lo tenéis por 1 eurito, ¿eh? Positivas. Y además un juego muy positivas. También No, muy positivas, no, positivas. positiva. Inglés solo. English. Y también está pues en móvil. A Luego- Case of Distrust. A Case of Distrust. Y quiere decir un caso de falta de confianza. Bueno, esto era creo que es un point and click. Y este sí que vi que tenía bastantes buenas notas. A Case of Distrust vale 15 €. Sí, Es un juego que salió en febrero de 2018, muy positivas. Es un misterio narrativo de los años de 1924 San Francisco. Eres un investigador privado y tienes que jugar a una histórico 2D adventure. bueno, las típicas aventuras gráficas, incluso aquellas de DS, ¿os acordáis las de DS que había que descubrir el crimen? Lo malo es que están en inglés. Ese es Pero el tema. tenéis la demo, que a hacerles o le encanta jugar demos. Pero es un point and click. A mí me gustaban estas mucho. Doctor Who. Hola, Doctor Who. Muy buenas noches. Tony, tenemos algo de beber. Estoy seca. Tenemos en la nevera la Coke. Oh. Coke, Cherry Coke. Y además de Serenity Force. A ver si los de Serenity Force se... Mira, hombre, Nvidia se nos suscribe con un Super Prime. Gracias, guapetón. Aquí os dejo también el canalcito de Nvidia. Gracias, guapo. Bueno, aquí tienes el Feist. Este Feist es un plataformas, como podéis ver, bastante bizarrete y muy monocromático al estilo Inside y Limbo, con algo más de acción. Este creo que solamente Steam también, lamentablemente. Pero pinta bastante guapo este estaría chulo. Una edición física, la verdad. Este Feist. Mira. Y también tenemos que aquí a Doctor Who, que ahora Eva también le hace una pequeña promo. Jolín, no me dejas. Mira, me acaba de pecar aquí un mosquito tigre, me ha dejado un pedazo ronchón ahora mismo, ¿eh? A ver si se desahoga contigo. O algún bicho aquí del juego. Bueno. Este Feist. ¿Has hecho promo Nvidia? Sí. Que además se nos ha suscrito. ¡Hola, Nvidia! ¡Gracias! ¿Por dónde vamos? Por el 6180 de Moon, ¿eh? To the Moon. To the Moon, to the Moon. Pues el To the Moon es un juego de 2014 muy positivos, minimalista, plataforma de puzzle, muy corto. Este es de los primeros indies. Sí, que solo está en inglés, pero no tiene texto. Y el juego lo pinta muy bien. Yo lo desconocía, la verdad. No conocía este título. Investigando juegos monocromáticos me apareció el juego y vi que estaba editado de eso, de 2014. Y vamos, ni idea. No tenía ni idea, la verdad. La verdad es que me gusta bastante, o nos gusta bastante, el tema este de la investigación de videojuegos. Porque uno cree que sabe mucho y no es verdad. Al final sabemos una mierda. O sea, conocemos muchos títulos, pero de lo que Sabemos una mierda, y más de videojuegos hay un catálogo inmenso, terriblemente inmenso, y uno aprende mucho, la verdad, que nos gusta. Y vimos en las reviews eso, que lo ponían muy bien este título. Y ya os digo, es un juego muy minimalista y desde hace ya casi 10 años que salió. Dice pronto. Incluso en la Wii U. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Betrayer. Betrayer Curse of Spine, ¿es este? Sí, ¿esto lo metiste tú? No sé. Sí. No me suena. Y no sé por qué. Y además, Ah, sí, verdad.
Yo no lo puse. Sí, 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 es verdad. Que pusiste tú. no, que al principio es el color y luego es totalmente monocromático. Pero ¿a qué lo pusiste tú? Sí, 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 sí. Quería que lo hayas puesto tú, no, lo puse yo. Lo puse yo. Pero es que no me salen en Steam. Se llama tal cual Betrayer. Sí, sí, Betrayer. Y dije, ¿y dónde sale este juego? Pues no tenía ni idea. Pues yo no lo veo ni en Steam. Y es un juego, pues bueno, creo que además, si no me recuerdo mal, de la conquista, la conquista. Y le harías parda aquí en primera persona y no estaba nada mal. Eso sí, blanco y negro. Lo único que aquí tenemos es el color del rojo, sangre. De nada. Que le podemos dar saturación si queremos, pero ya habéis visto que lo suyo es jugarlo en blanco y negro, muy guapo. Betrayer. No sé si estará muy caro en que este. no, que no está en Steam, que no lo veo. Sí, Steam. Que no lo veo, pone Epic, no Steam. Pero no lo veo. No he encontrado. Ah. Empty Shell. ¿Igual? Empty Shell. Claro. Sí. Este es un... no sé si es un precursor de los Hong Kong Massacre, Este también Hotline Miami, Este está en consola. pero vista isométrica. Es un juego que ha salido hasta para PS5 digital. Sí, bastante loco, Twin Stick, Y como son los anteriores que he comentado. English y Spanish. A 12 o 15, 16 euros. Empty Shell. Empty Shell, y tenéis la demo disponible también si la quisierais. Salió el 13 de octubre, mayormente positivo. Se sumerge en un oscuro entorno industrial, instalación secreta en una isla Japo, y cada voluntario ha firmado un contrato para una operación de recuperación sin demasiados detalles, y te ves envuelto pues en un terror de supervivencia roguelike tenso con perspectiva top-down. A ver, aquí lo del roguelite, eso tiene que ser chungo de narices. Bueno, no os quejéis que tiene interfaz y subtítulos en castellano. Sí, y es un juego japonés. O sea que... ¿Me escucha bien desde aquí? Creo que sí, ¿no? ¿Que me pilla el micro? Sí, estoy viendo. Y lo tenéis en Nintendo Switch, además. Sí, os he dicho en todas las plataformas, Sí. hasta PS5. Empty Shell. El Inversus. Inversus Deluxe. Que ya no me acuerdo del Inversus. Ah, te lo cuento. Inversus. Ah, vale. Ya sé cuál es. Es un juego de puzzles. Inversus Muy Deluxe. raro, pero Tiene me gustó mucho. Tiene demo. Y era, la verdad, muy guapo, la verdad. Aquí lo que tienes que hacer es esta bizarrada que son dados disparando. Sí, tienes que desafiar oleadas de enemigos Sí. con combates estratégicos, y el tablero dinámico del juego hará que cada ronda se convierta en un campo de batalla único. Sí, sí, a ver, que parece sencillote, pero cuidado, que tiene fases, mirad. Es un juego de 2016 que tiene español en la interfaz y tiene demo disponible. Ya 2016, 8 añitos. También lo tenéis en Switch en digital. Inversus, ¿no se llama? Sí. Kingdom of the Dead. Bueno, qué explícito, ¿eh? El Inversus Deluxe sí está en Switch y está en otras plataformas también el Inversus, ¿eh? En Xbox, PlayStation. Este Kingdom of the Dead. Kingdom of the Dead. Oh, Ah, sí, este estaba guapo. Este me gustó bastante. Este me gustó bastante. Gráficamente, nada mal. Bastante chulo. Mezcla lo que es la acción con el terror. Y eso mola mucho. Y lo que vi, me gustó bastante. Este me encantaría, una edición física. Estaría guapo. no lo encuentro. Pues todos están de Steam. Kingdom of Dead. Of the Dead. Dead. Sí, no me sale. ¿Qué lo tienes aquí? ¿Cuál es? Ah, sí, sí. ¿Está ahí? Lo había visto. Muy positivas. Terrible Sí. mundo de terror dibujado a mano y devuelve ejércitos a muerte al inframundo. Muy chulo el anterior, sí. My daughter is a cultist. Ostras, mi hermana es... Oh, no, mi hija. Mi hija, eso es mi hija. Mi hija es una ocultista. Otro juego de terrorcito también. De 2 euritos. Me parece que este era terror, envolvente,
psicológicamente bastante... Primera persona, sí. Sí. Es un simulador, walking simulator. Ostras, esto está guapo, ¿eh? Que se te va alejando la chica, la niña. Ostras, lo típico de... Lovecraftiano. ¡Ostras! ¡Ah! Este estaba guapo. Lovecraftiano. Este para Naranjita. Es muy corto, ¿es por eso? Muy cortito y 2 euros. Es un estilo de Junji Ito, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Un poquito así. Anime chamachachi. Nix Umbra. Nix, Umbra. Sí, este también era de terror, creo. Este Nix Umbra. Sí, 8,19. De 2021, muy positivas. Dice, la luz es mi espada. La oscuridad debe morir. Roguelike, FPS, disparo en escenarios, gótico, psicodélico, puntuación de ataque, oscuro, indie. Vamos, un shooter en primera persona, mezclando el terror, y aquí no vemos ni el carajo. O sea, esto tiene que ser frustrante en lo siguiente, porque no ves nada. Aquí te cagas de lo que no ves, más que otra cosa. Es un juego muy corto, de 1 a 2 horas, El Betrix. Este me ha gustado mucho. Este es un Tetris, pero el Betrix, Este está muy guapo, muy chulo. El Betrix. Es una especie de Tetris 3D. Muy guapo. Buena música. De Vagabond Games. ¿Vagabond no eran los que hicieron el Babel Ghost? Puede ser, Eva. Sí. Puede ser. Ahora mismo yo no te lo aseguraría. No, me parece el nombre, pero no son los mismos. Pues Not Longa. Not Longa. No, no penséis mal, ¿eh? Not Longa. Not Longa. 4 horitos de juego. Un juego de 2021. Un juego de folk horror. Una aventura de nostalgia, de pérdida de futuros y decadencia designada como una aventura de la noche en tus sueños. Tienes que coger objetos perdidos, ayudar a extraños habitantes y a solventar cuentos de enana. Y tienes que encontrar tu manera de volver a casa a través de las tinieblas entre las criaturas folclóricas que te van pasando. Vamos, es un juego bizarro, ¿no? Pero me encanta, ¿eh? Está, a ver, bizarro. Si no digo que bizarro no es que, no es que sea a mí malo. Los cuentos y los animalitos y de estas cosas así me van. A ver, yo es que aquí me decía algo aquí a hacer, dice, ¿has operado a muchas gentes? ¿Operado? ¿A quién se lo pregunta? Aquí es una pregunta, Sacel. ¿Nos lo preguntas a nosotros? No, al doctor Wu. Vale, Por eso vale, tengo vale. la motosierra. Vale, yo es que estaba topillado, digo, aquí tengo que operar. Y dicen a veces que es que estoy mejorando o todavía voy en plan becario de bromas, ¿eh? ¿Cómo se ríe de mí el tío? ¿Qué te dice? Que vas mejorando de broma. White Shadow. Shadows. White Shadow. €3. 3 orines. No cambia. White Shadows. Un juego de Thunderful Publishing. Dice que los lobos te están mirando y tienes que ir a un juego de distópico de la aventura de una chica que viajará a través de una ciudad para devolver la oscuridad. Pues el juego está chulo, ¿eh? Es un juego de exploración, indie, plataforma, ambiental y puzzle. Terror, un jugador. El juego pinta guapo. Muy chulo. Está muy chulo. Y por el precio más. ¿De qué año es? Del año 2021. Del 21, pues solo tiene 3 añitos, ¿eh? Y está en inglés, no en español. No tiene español, pero White Shadow. sigue la estética del Inside, Limbo, Sí, te iba a decir. del Little Nightmares también, en parte, pero en blanco y negro.
Gráficamente bastante superior. Pero, ¿veis? A ver, el tema de la cantidad de juegos que salen en digital, de calidad extrema, y que se quedan ahí y que se van a perder seguramente en el olvido. Este juego al final desaparecerá. Cuando un día acabe el publisher o pierda los derechos o lo que sea, desaparecerá de Steam y desaparecerá. Este White Shadows. Levaluza. O Levaluta. Y este, si no me equivoco, también era terrorcito. El Levaluta. Levaluta. Es un juego de Platonic Partnership que aún no ha salido disponible, cariño. Ah, este estaba en pre-order, me parece. Eres una enfermera que visita a la gente mayor. Y tienes que correr, hacer tareas, problemas con ellos. Pero es un juego siniestro de horror, sin y un poco gore. No, perdón. Es un juego siniestro de horror, pero sin sustos ni gore. O sea, la sugestión es lo que te hace un poco... Es un point and click. Es mecánicas point and click. El protagonista no pone nada de point and click, pero pone... Sí, se está viendo aquí. Vale. Se ve aquí en pantalla. Inglés. Inglés solo. Muy bizarro, ¿eh? Decías de los que yo he puesto, pero los que tú metiste te has quedado a gusto. Me queda a gusto. ¿Qué os parece? ¿Qué selección os gusta más? La del final es la mía. La del final es la mía. Por ahora de esto yo no tenía ningún conocimiento. A ver, lo estoy descubriendo con vosotros. Lo importante es descubrir el juego. Lo importante de la primera parte y la segunda. 2 más 2 son 4. Lo importante es nunca aburrirse ni quedarse sin catálogo que jugar. Dice Naranjita. El miedo es que no ves. Dice Naranjita, estos juegos al estar monocromáticos son raros y son de terror. No me llaman mucho, dice Naranjita. Naranjita, es que eres especial, ¿eh? Solo te gusta lo hardcore. Tiene que haber sangre, gritos, a cholón. Claro. Gente que corra. Mirad, o gente así, mirad. Ahí este. Critters for Sale. Por el nombre ya sabéis de qué puede ser, ¿no? Critters for Sale. Extremadamente positivo. Experimenta la muerte desde la comodidad de tu hogar. Es un point and click de muertes. Este Así. me da miedo de lo feo que es, dice. Son muchos juegos experimentales. En español, ¿eh? Hasta las voces son españoles. Juegos experimentales. Muchos están votados como muy positivos. Este vale 9 euritos, ¿eh? Otra cosa ya que os guste el rollo, ¿no? Este es extremadamente positivo, ¿eh? Sí, se ve que aquí se experimenta la muerte, no sé yo. Igual te mueres aquí de aburrimiento o algo así. Es una antología de 5 relatos cortos: serpiente, cabra, mono, dragón y araña. Y todas esas historias ocurren durante diferentes eras y lugares utilizando conceptos como viajes interdimensionales, magia negra y inmortalidad. Un viaje durante el cual conocerás personajes tanto familiares como desconocidos, habitantes de los jardines que orbitan la Tierra, alienígenas de Neptuno, un grupo de viajeros temporales haciéndose llamar paranoicos, incluso residentes de un tal Palacio de la Reencarnación. O sea, este le encantaría a Barugón. Sí, este es de Barugón total. Aquí la mayoría del chat estará pensando, ¿por qué Tony no nos ha hecho el especial 3 de Metroidvanias? Y luego hay un público como Barugón diría, Metroidvania os lo metéis en un sitio que yo quiero esto. Esto me encanta. ¿Este cuál es? Este es el Parallax. Este es un juego de puzzles. Está bastante guapo. Y además tiene su tiempo, ¿eh? Este Parallax. Tanto que no me sale aquí. No, es de Steam, ¿eh? Parallax. Ahí lo ves. Vale. Busca, tienen que estar todos y todos en Parallax es un juego de puzzle que sobrepone 2 mundos. Fuerza su mente entre blanco y negro, intentando estar en el lugar, dimensión y momento correcto. Usa interruptores aceleradores de la gravedad para llegar a la salida. Puede sobrepasar cada uno de sus alucinantes niveles. Muy positivos, del 15 de marzo de 2015. Bueno, esto es de Huguito, ¿eh? Este es de los juegos que a Huguito le encantarían. 4 euritos. 4 euritos. Juego de puzzle.
Además con planos diferentes, dimensiones. Le pregunta a Doctor Juan Naranjita que cuál da más miedo, el Sekiro o el Bloodborne. A ver, ninguno da miedo, pero por dificultad creo que el Sekiro lo borda. Porque es una dificultad muy reñida y el parry tiene que ser perfecto. En cambio el Bloodborne te da otras posibilidades de ataque, otros tipos de profesiones, más souls en ese sentido. Y el Sekiro, pues el parry es importantísimo y es bastante más difícil. Dice Naranjita que pasa de los souls. Naranjita, métete en el Elden Ring, ya verás cómo lo disfrutas más. Elden Ring te da más caché, tienes más posibilidades de exploración, de levear. Robert. Hola Robert, hola Oppo. Mira, esto sí que me encanta. Uy, este lo quiero físico. Este además es de Devolver Digital. No, este no es de Devolver, este no. ¿O sí? ¿Puedes mirar? Sí, bueno. El Squad 51 versus The Flying Saucers es un Shum. Pero la estética es brutal. A ver qué os parece. Esto me encantaría en físico, por Dios. A ver, vale 17 euros. Sí. Y es de Whispering Assemble Entertainment. The Whispering, vale. El que era de Devolver era el otro que vimos el otro día. Este es español, interfaz y subtítulos. Y es un juego que va de Omnis Aliens. Escuadrón 51 es un juego de disparos en naves espaciales con jugabilidad 2D con entornos 3D que disfrutas de una increíble combinación de experiencia vertiginosa, disparos con estética de películas de ciencia ficción de los años 50 y escenas con imágenes reales. Pues este juego loco, Naranjita, pagaría mucho dinero por él, en físico. Sí, es muy guay. Para mí sería top. De culto, sí. Porque me encanta la estética de película de los años 30, 40, 60 con los ovnis y el hecho de poder ser un Shum, la verdad es que me encanta. Dice que Naranjita tú no, claro que no. Pero seguramente que si aquí pones hombres lobo que te comen o vampiros o te matan, ya cambia el rollo, ¿verdad? Buenísimo. Está muy guapo. Pero todo original a tope. Y si no lo quiero ni regalar, que ocupa sitio. Menos mal que todos tenemos gustos diferentes, ¿eh? Si no sería todo muy aburrido. Y había visto alguna imagen del juego, pero no sabía ni siquiera qué título era en algún momento. Y verlo en Steam se me despertó las ganas de que alguien, a ver si alguien se digna sacarlo en consolas en físico. Estaría muy guapo. Lo tenéis en digital en todas las plataformas, incluido PS4, Xbox One y Switch. Switch también en digital, ¿eh? Esto lo de Godzilla está guapo. ¡Holis Dalbert! Squad 51. 51. The Music Machine. The Music Machine. Este es un juego, creo que era de puzzles ambiental, si no me equivoco. Pues no sale en consola. No, este es Steam. A ver qué día me llevo. Un juego del 6 de mayo de 2015 de David Szymanski, muy positivo. Una chica quinceañera y su fantasma vengador la posee para matar a quien la mató a ella. Vale, esto es un juego bizarrísimo. Esto tiene que ser bizarro más. Solo en inglés. Muy loco. Bizarro. Muy loco, Tony. Muy bizarro esto. Aquí
Y aquí la hemos cagado, ¿eh? Una locura de juego. Aquí esto... 5 euros. Esto lo hemos cagado aquí, pidiendo el juego este aquí, ¿eh? Pero no pasa ¿Te nada. recuerdas, Bendy? Donsa? Estabas Sí. en plan. Estaba en plan búsqueda total. recaudador de juegos y no... Fotónica. El Fotónica. Este es un runner. El Fotónica. Pero además en primera persona, muy diferente. Muy positivas, 2014, ¿eh? Y es un juego del 2014 que en su momento tuvo bastante rollo. Parkour, ¿qué significa? Parkour, hacer parkour con por edificios y tal. Ah. ¿Eh? Corredores, obstáculos, Sí. primera persona. Es un runner de primera persona. Multijugador local, ¿eh? También se puede jugar en multijugador. Y con español. Aunque yo no soy mucho de los runners en primera persona, ¿eh? Yo no soy mucho de ellos. Pues onda que yo. A ver, Fotónica está en... ¿Tú ya te estás mareando de verlo, Naranjita? Pues... Eva... Eva, cuando coge un mareo de esos, cinetosis se le llama, se pone malísima, ¿eh? ¿Te acuerdas? Death Crown y tanto. Bueno, este juego es una pena. Este juego va a salir en físico. De hecho, se puso en pre-order, me acuerdo, incluso se abrió ficha en Extra Life. Iba a salir en físico y se canceló la salida. Muy mal. En PlayStation 4, este Death Crown es un juego demoníaco de estrategia. ¿Sabes qué es lo fuerte? Que solo Sí. está en digital, en Shop y en Microsoft. Ya. En PlayStation no. Iba a salir en PlayStation en físico y se canceló. 2021 de Badlands. Es de Badlands. Era Badland, ya entendéis por qué. Badland estaba apoyando el proyecto, el publisher español en aquel momento. Iba a salir en físico, se abrieron reservas y se canceló porque Badland se piraron. Eres la muerte personificada y comandas tus legiones para castigar al reino humano por su autocomplacencia. O sea, Música, Eres malo, malo. música rock and rollera. La interfaz está en castellano y es un juego que podéis descargaros la demo y disfrutarla. Y es un juego que os costará 10 euros. O jugar a la demo y probáis qué tal. Sí, que fue una pena. Death Crown. Multijugador local, ¿eh? También. ¿Qué tal te va este apunte? Soy como la Siri. Soy como el mini chat GPT. ¿Qué cariño? Somos. Juego diferente. Creo que este era así. Este era juego de puzzles. ¿Sigo explicando cosas o no? No sé si la gente le interesa. Está todo el mundo calladito. ¿Pero a ti te va bien? A mí sí. A mí todo me va bien. Me voy loca, no estoy mirando ni la pantalla. Voy en plan cuando el profesor de la universidad se ponía a hablar y tú tomabas apuntes como un poseso. Bueno, hay que decir que los juegos del primer volumen estaban más interesantes, ¿eh? Cariño, no. Sí. Estaban más interesantes. La mitad los buscaste tú, o sea que por eso son más interesantes, ¿no? ¿O te gustan más los del segundo volumen? Me parecen más interesantes A ver, para aprender. A ver, estos ni Peter saben de dónde sale. Somos es un juego de acción de arcade con gráficos minimalistas en el que el movimiento es la clave para resolver los puzzles móviles generados por procedimientos. Positivo del 8 de noviembre. Es un juego de ritmo que yo no oigo. Español de España. 2018. De 7 euros. Pero este que viene ahora lo hemos jugado en el canal. Y esta es otra cosa ya. Haunting. El Haunting. Que por cierto aún tengo el vídeo que subí. Sí, y es un juegazo. Muy chulo, nos gustó mucho. Y creo que también Alishine lo jugó. Salió en el Game Pass. Salió en Game Pass. Y lamentablemente se han olvidado de él para sacarlo físico. Y creo que regalamos una aquí. Y además hicimos sorteo de una aquí también, ¿verdad? Nos encantó. No sé si os acordáis cuando lo jugamos. Este Haunting. Chulísimo. Es una cautivante aventura en la que descubres los secretos de un mundo misterioso y extenso, tomas el control de tu entorno y de sus habitantes para resolver con ingenio desafíos que te esperan. Puzzles, tiene un poquito de Toon Stick, shooter, posesiones. La verdad que estaba muy guapo. Y me da un aire al chulo. Cult of the Lamb la manera de moverse las animaciones. Interfaz español de España con subtítulos españoles a un precio de 19,99 y también está para otras plataformas. Dice ¿no? Naranjita que este ya está chulo para jugar en la Switch. Molaría una edición física de este, Naranjita. Sí.
Pero parece que de momento está ahí solo en digital, una pena. Bounty, PS5, PS4, Switch y Xbox de todos tipos, todos digitales. Además la banda sonora es muy buena. Este Haunty, muy guapo. The Collage Atlas. Me gustan a mí. Este también te gusta a ti, ¿no? Mm. Algo hice bien, ¿no? Sueles hacer las cosas bastante bien, mi vida. Bueno, este juego muy chulo, es de los que le gustan a Eva, como dice ella. De aventura interactiva, con puzzles sobre todo. Muy bonito. Pero cogiste por... Te invita a un viaje a través de un mundo en sueño con libros ilustrados completamente dibujados a mano. ¡Qué guay! Muy guapo, sí. A ver, estéticamente es precioso. Y luego la música acompaña mucho. Es un juego que está la interfaz en castellano, que podéis jugar a 11,79 con las atlas, ¿eh? Y no está en plataforma, solo en Steam. Sí, solo está en Steam. Es una pena. Es una pena que solo esté en Steam. Me encantan estos juegos. Bueno, es que la verdad es que no llegan tantos experimentos como este juego, no llegan tantos a Robert dice que le gusta, consolas, ¿eh? No, el juego está muy guapo. Estéticamente está muy bonito, sí. The Posthumous Investigation. Este es un point and click muy guapo. De serie noir. Tipo investigación, sospechosos, delitos. ¿Cómo se llama este? The Posthumous Investigation. Un point and click guapo. Hombre, Adrilit, se nos suscribe 4 mesazos. Gracias, guapo. Gracias, guapetón. Sí, Posthumous, sí, Posthumous. Posthumous. Adri, muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que este domingo tenemos sorteo. Que yo ya ni me acordaba. ¿Te acuerdas que hay sorteo? No. Que tenemos 4 sorteos para el domingo. 4 juegos. Acordaros. Para seguidores y subs. Y estos 3 para subs. Y 2 de ellos son de la gente de Handusoft, que nos los han cedido para que los sorteemos aquí en el canal. ¿Qué juegos son, Adilith? Bueno, mira, vamos a hacer, ya que nos lo pregunta Adilith, hacemos un pequeño pause. Y creo que Adri tiene canal, Adri, que hace mucho tiempo que no te vemos en el stream, ¿no? Vamos a ver, el Punk. Este es el juego para seguidores y subs del canal. Es decir, para seguidores y subs, este es el del mes. Seguidores y subs, el Punk. Luego tenemos el juego para subs del mes del canal, es el Chronicles of Two Heroes, Amaterasu Rush, este juego que distribuyó Tesura hace un par de añitos, año y medio. La edición de Switch, la edición española, el Multi 3. Igual que esta, es también la que distribuyó Meridian aquí en España. Y luego los 2 juegos de Handusoft, este es el Region of Ruin, este juego que distribuyó en exclusiva Limited Run Games. Este juego que distribuyó Limited Run Games, el Regions of Ruin. Este también será para subs. Y el juego que distribuyeron y vendieron de manera exclusiva en la página web de Handusoft, este juego arcade de deportes, voleibol, que luego no estaba mal. No tenía ni idea de que lo habían distribuido ellos en su página web en su momento. Este es Super Sports Blast, distribuido por ellos en su página web cuando la tenían abierta. Estos son los 4 juegos que también será para subs, que sortearemos este domingo. Guárdalos ahí, mi amor, que si no yo no puedo poner nada. O sea que este dominguito, 4 juegos. Dice, tremendo juegazos. ¿Qué pintaza tienen esos 2 últimos? Bueno, a ver qué tal y que tengáis suerte. A ver, son unos cuantos juegos más, un poquito, a ver si repartiremos un poquito más la suerte, ¿no? Oye, tengo que comentar que el último juego que has dicho, el Posthumous Investigation, sí, aún no ha salido, va a salir el 4º trimestre de este año. Ah, vale, sí. Y es un juego que estás en un loop en Brasil investigando el misterio de una mujer aristócrata que ha sido asesinada, ¿vale?
y tienes que ir a un looping en supernatural para descubrir los secretos. A ver, tiene buena pinta. Este point and click tiene buena pinta, la verdad. Y deciros que este domingo también hay otro sorteo que finaliza, que es el mío. Ah, sorteo del aquí, ¿no? El sorteo del Spiral. Ah, Ese juego Walking Simulator de nuestro amigo Bernard, que Maite bien sabe. El vídeo lo tenéis. Mira, vamos a ponerlo aquí ya que estamos un segundo. Tenemos aquí esto abierto. Perfil. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Pues podéis seguir a Folklore y a mí o ir al vídeo de YouTube y poner un comentario porque sorteamos no una, sino 2 keys para este juego el domingo, ¿vale? Os dejo aquí el link con las bases para participar. Es un juego guapísimo, precioso. Un poco triste, pero muy bonito, muy parecido a los que jugamos de Annapurna. Bueno, Todo para los cookies. Eva va a intentar sortear una aquí o 2 a la semana. De esta manera. Una. ¿Esta vez son 2? Sí, porque me dan más. ¿Qué? Si me dan más. Bueno, este es el Posthumous. Buena pinta tiene. Pigs of Yore, ¿no? Pigs of Yore. Este juego... me parece que este era de escalar. Sí, creo que sí. Los Picos de Yore. Un juego ambiental, plataformas, exploración, terror psicológico y difícil. Y palmas, ¿no? Oh, Dios. Pumba. Viaja por los grandes vendavales para escalar desafiantes picos en esta aventura de escalada basada en la física y ambientada en 1887. Conoces alpinistas afines, desbloqueas útiles equipos de escalada y conviértete en un pionero del alpinismo. Un juego que está súper bien valorado y ha salido el 26 de 2023. Este lo está jugando el Rubius y compañía. Muchos streamers famosos lo han jugado. Se han echado unas buenas risas. Es un juego bastante que es divertido. Este Pigs of Yore. Es un juego muy diferente, la verdad. Y se ha agarrado a un fulano ahí para subir. Hay que agarrarse donde hace falta para no morirse, vida. Sino que se lo digan a los supervivientes de los Andes. Bueno, ahí no se agarraron, ahí cortaron. Por eso. Hay que comer culo, se come culo. Culo hay frío. que cogerse del pie de alguien para no morir, pues uno se coge. ¿Pero es que lo comieron crudo? No sé, cariño, congelado. Es como si lo pusieras en salmuera. Y cortadito en trocitos, ¿no? Es como en salmuera. Es como una especie de, ¿cómo se llama? La mojama. Un poco de mojama, pero con nieve. No me lo quiero imaginar. En fin. Pigs of Yore. No sé si es peor, comerse un trozo de culo o el accidente en sí. No sé, en ese punto igual uno prefiere estrellarse y decir, bueno, ya se ha acabado, ya está. Sí. Fuera. Crypt Master. ¡Guau! Barbacoa. Crypt Master. A ver qué tal este. A ver si os gusta. Crypt Master. Es un dungeon crawler. Al uso. Es un dungeon crawler. Es decir, un juego de dungeons, un equipo de 4 personajes. 25 euros, vale. Sí, este juego es potente. Es de Akupara. Sí, Akupara Games. Sí, como es que te acordabas. Sí, de este sí. Porque este es un dungeon crawler, precisamente. Di lo que quieras. En este extraño juego de aventuras y exploración en el que las ¿Será palabras... posible? ¿Cómo dudas de mí a estas alturas? Te conozco. No, también, pero, te conozco un rato, que soy tu mujer por algo. Cariño, este sí que me acuerdo de él precisamente. Digo, mira, un dungeon crawler. Vale. Dice, di lo que quieras. En este extraño juego de aventuras y exploración en el que las palabras lo controlan todo. Rellena las celdas tecleando o hablando para descubrir habilidades. Embárcate en misiones y resolver acertijos. Podrás dominar la cripta y resolver el misterio de Crypt Master. Extremadamente positivo, se salió el 9 de mayo de este año. Y es un juego que ha jugado un montón de gente que sigo y está en español las voces y los subtítulos, ¿eh? Menos mal, porque es de hablar con palabras, o sea, que sin palabras tú... ¿Qué nota que es nuevo esto?
Tenéis la demo disponible. ¿Este salía en consola, Tony? Pues no lo sé. Creo que de momento creo que era Steam. Sí, está en consola, en digital, en todas menos en Switch. No está en Switch, no mola, ¿no? Bueno, este juego no sé si Switch... Bueno, Es un ponle de puzzle. no es puzzle, es un dungeon crawler. Pues en fin. Un dungeon crawler al uso, de De hecho... 11 a 17 horas dura. De hecho difícil, como todos los dungeon crawler. Matrimoniadas. Makoto Wakaido. Es Case Failures. Este creo que también de investigación, pone clic. Sí. Este, el Trilogy Deluxe, vale 7,67 porque ahora tiene un 50% de descuento. Y es un juego de Room 6, está en japonés, inglés y chino, de 5 horas más o menos, y es un juego de aventura. Makoto Wakaido. Tiene un aire al Dark Side Detective, pero en blanco y negro. ¿Es Makoto? Makoto. Makoto Wakaido. Basado en un simple concepto. Puzzles que puedes resolver en una hora. Bueno, pone clic. Resolver acertijos, puzzles. Dark Side Detective, más o menos. Trilogy Deluxe. Este me deja un poco indiferente. Horror of Salazar. Este es muy retro, ¿eh? Yo os aviso que este es muy retro. Aunque lo apuntaban bien, pero es muy, muy retro. Es una Tenéis la demo, ¿eh? una aventura gráfica muy, muy, muy retro. Igual Maite sí que le mola. De 2020. Pero es, como os digo, muy pecera. Tenéis que solventar el misterio de Salazar en su casa. O, si no lo haces, serás permanentemente un prisionero de la mansión. Bueno, en Commodore Amiga también había varios juegos de este. Un momento. A Maite le gusta, dijo. Sí, sí, es un juego. A ver, que este tiene. Está muy guapo este juego. Está en español y hispanoamericano, inglés y portugués. Es un juego italiano, además, creo. Tenéis la demo disponible, si os da INRI. Ahí has palmado. Ahí has palmado. Has muerto. Monochrome RPG, Tony. Este estaba muy guapo. Este estaba muy chulo. Es un RPG, tal como indica, monocromático. Tienes demo. Es un juego que salió en 2021. Es un juego de los cartoons del 1920, siguiendo a una especie de personaje no binario que tiene que entretener a los enemigos y actuar para poder sobrepasar pues las aventuras y hazañas que se le van poniendo delante. Este sí, Adri, una pasada de animaciones, muy a los dibujos Disney de los años 20, sí. Muy guapo. Y es un RPG. Un RPG. Monochrome RPG. ¿Es que os interesa? La música, todo, ¿eh? ¿Cómo va esta libreta? ¿Tenéis apuntado alguno? Aunque tengáis apuntado uno ya es un éxito, porque hay algún juego aquí un poco diferente, ¿eh? ¿Qué hace cucaracha aquí, no? Aquí todo está vivo. Sofá.
A esta hora empiezo a perder batería, cariño. Estamos ya con las baterías alcalinas al 0,0. Es que yo me he resistido a tomar un Monster y estoy... Aparte que yo no escucho nada, ¿sabes? No, que suficiente tengo mentalmente de seguir el ritmo mental después del día que llevo de trabajo. He tenido un día súper intenso, encima he preparado la entrevista de mañana y corriendo al directo de hoy. Hay veces que no sé cómo no hago cortocircuito mental. Por eso os dejo a Tony. Y yo me he pasado a hacer vídeos fuera de directo porque no me dan las neuronas. Un poco paranoico, ¿eh? El juego. Vaya trailer, ¿no? De 3 minutos. Sí, es un trailer de 3 minutos. Oh. No, es un gameplay de la demo, ¿eh? Bueno, está interesante el juego, interesante. Bueno, no nos ha defraudado. No nos ha defraudado. Demon Lord. Pero yo no lo compraría de entrada. Este es otra cosa. Este es un... es un dungeon crawler también. Está en plataformas, de Play Store. Más clásico. Mucho más clásico que incluso que el que hemos visto anteriormente. Está en PS4. Gráficamente me gusta. Demon Lord. Está en PS4. Hola, GR. ¿Me escuchas, mi vida? Sí. PS4. Assemble your party. Aquí las decisiones son muy importantes. Juego de 2023, ¿eh? Sí. Ahí donde lo Es ven. muy rollo Wizardry, de los auténticos Wizardry, los clásicos, los de antaño. Y supongo que si es así tiene que ser complicado, ¿no? Lo siguiente. English Pit English. Verificado para Steam Deck de 2023 este juego. Demon Lord Reincarnation. Anda que sacarlo en 2023 y que solo salga en PS4 tiene delito. Sí, bueno. ¿Sí o no? Yo qué sé, ¿eh? ¿Qué hace en 2023 sin salir en Switch? Bueno, Ni en PS5 que ya estaba en PS5. pero porque son desarrollos muy pequeños que igual No. el estudio solo tiene que costear y no puede. No hay ningún publisher que le coste el port. Es sencillo como eso, hay que pagarlo. Coste de desarrollo. Void Stranger. En mi lista de deseados lo tenía de septiembre de 2023. Un juego muy positivo donde tienes que embarcarte al vacío y está en inglés, verificado para Steam Deck. Sin más. Gran banda sonora, Sokoban, puzzle, pixelado, difícil, buena trama. Void Stranger. Muy cute. Void. Como podéis ver, muy PC Engine Solo está en Steam, ¿eh? y muy retro. The Void Stranger. El otro día, ¿sabéis lo que nos dijeron en un vídeo de YouTube? De esos vídeos que hacemos de 100 y pico. De uno de los antiguos, además, era, ¿no? El de Shum. No, ¿que pedían la lista? No, era un juego de los de Pixel. ¿No? Que haces más de 60 juegos, 80. 83, 84. En uno de los volúmenes de Pixel le escribieron a Tony Que por favor, que pusiéramos la lista. No la lista. Que pusiéramos cortes. Para cada juego. Sí, o sea, los captions. Pero pues, para todos los vídeos que hacemos, todos los especiales, que así recibiríamos más visitas. Digo, ya. Y Sí. yo no dije nada, porque normalmente soy yo la que lo leo y recibo, pero Tony me metió una párrafa. A ver, se lo expliqué bien. Digo, es imposible que hagamos eso. No porque no funcione, que funciona. El hecho es que es imposible a nivel tiempo. Lo que producimos. La subida de vídeos no nos daría la vida. A ver, streameamos todos los días 2-3 horas. Luego editar eso, Publicamos mínimo un vídeo diario. el trabajo que supondría... Prepararse los vídeos, postear en redes sociales, crear Vale. las miniaturas.
Esquivo, si encima tenemos que hacer 83 cortes y vernos nuestro vídeo durante 4 horas para 10 segundos que alguien te dice que si igual se lo apunta, no. A ver, que es interesante, la verdad es que si tienes... Hombre, está bien porque además Google te lo localiza y YouTube te lo localizaría por los cortes. Pero, ¿qué Pero pasa? no Que puede ser. tienes que... Necesitamos una IA gratuita que lo haga. Tienes que editar el vídeo, igual necesitas No, necesitas una IA que lo haga. 2-3 horas más para cada vídeo. Y no creéis que no lo he diarios. mirado, porque las IAs esto te lo hacen, pero el problema es que tenemos tantos minutos que no hay programa ni campaña económica que pueda pagar para todo el volumen de vídeos. Total, que se quedan sin capturas. Dice, ¿Copilot no lo hace? Pregunta Maite. No, No lo hace, no. Es que además tienes que marcar ¿de qué minuto a de qué minuto empieza, qué minuto acaba. Si encontráis una IA que lo haga gratuito y que no haya límite de minutos de vídeos, que pueda procesar un vídeo de 3 horas y hacérnoslo tantas veces como que queramos al mes, esa será nuestra. Imagina sin tener que hacernos 50 cuentas de Gmail para poder utilizarlo. Y imagina la cantidad de especiales que tenemos, Sí. la cantidad de títulos que salen en cada especial, 70, 80, 90, pues 100. la faena que trae, ¿no? Eso sería horrible. Hasta que no ganemos dinero para un editor. No, si el problema no es ganarlo, no nos gastemos más de lo que ganamos. Que nosotros siempre estamos en déficit, gastamos más de lo que nos da esto, vamos, el triple, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a seguir. El Felvidec. Pelvidec. Que no es Pelvidec. Juego vista isométrica. Y el juego creo que era una aventura con toque RPG, ataques en primera persona, diferente. Infelvidec es un JRPG del siglo XV en Eslovaquia, donde eres un alcohólico guerrero favor, y tienes que encontrar diferentes personajes para ayudarles entre los joseítas y los otomanos para poder dar paz a esta tierra. Extremadamente positivo, fue del 29 de marzo, un juego súper interesante, 2D pixel de rol japonés, medieval. No, rol japonés no creo. JRPG pone aquí. Pues se me he equivocado. Es un JRPG. Es que lo ponen mal, es un RPG, es un rol occidental. Pues aquí pone JRPG en la descripción, en las etiquetas, pero no lo ves, es un rol occidental. Lo de J es la procedencia del juego. Simplemente te define de dónde viene el juego, que es japonés y es de rol. Y este es eslovaco, la gente además. dice que es increíblemente bueno, le ponen muchísimo. No, a ver, tiene buena pinta. A ver, estéticamente puede echar entrada para atrás, pero lo que veo no está nada mal. Dicen a veces que bonito no es. Hola Martín Violeto. Bonito no es, pues la gente lo pone bien, Naveche. A nivel de notas, sé que lo juegan y les gusta. Dice Martín Violeto que estéticamente puede echar para atrás, pero es original. Bueno, al final, lo que vale también es si os atrae y sobre todo las impresiones de la gente que lo juega, ¿no? Los sentimientos que te dejan, ¿no? Y luego lo que te puede dejar el juego, ¿no? Si ya te echa para atrás de entrada. Mira, este es muy guay. Este es el Beat Orchard. Este siempre está súper barato y hay muchas DLCs en Switch. Tiene un aire a Mother. A Mother, ya sabéis, ese juego, ¿eh? Pero con una vista muy Game Boyera, de Game Boy. Y tiene buena pinta, la verdad, el juego. Es un juego que salió en 2021 y constantemente hay actualizaciones en consolas con nuevos DLCs y extensiones de este juego. Naveche dice, puede ser divertido, pero bonito no. No, bonito no es, no. Y Martín Broto nos comenta, algunos juegos son bonitos, pero carecen de personalidad. Sí, bueno, a ver, pero la personalidad creo que la tenemos nosotros los que jugamos. Al final, si te da o no te da o te hace feeling, es por tu personalidad o
por tus gustos personales, ¿no? Yo creo que el otro precisamente era feo, pero con carisma y personalidad. Sí, El otro juego, sí, a ver, carisma. el de los otomanes y tal, ese ha sido muy sorprendente para mucha gente a pesar de la estética, ¿sabes? A ver, es que es una estética muy eslovaca. Yo me quedé guau. Entonces, o sea, no, me refiero al tema que está del este, la interior, la ambientación. ambientación. Ya de entrada no es muy normal. El lore te tiene que... Ese lore ya no lo conoces tanto. Bueno. Y eso, además, que encima es un poco feote a nivel gráfico, hace que interesante de entrada digas, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Ya te plantees qué es esto. No es el típico juego repetido que juegas siempre, ¿no? Un juego medieval, Pero a mí estética anglosajona o... Pero yo precisamente, que soy un alma curiosa, esas cosas me atraen más que me aburren, ¿sabes? Eyes in the Dark. Bueno, Eyes in the Dark. Este es un poco Tim Burton. Sí, tiene estética así, comiquera de Tim Burton. Roguelike de acción, desplazamiento lateral, disparos doble stick, Y este estaba, 2D. este estaba guapo, ¿eh? Este me gustó. Este estaba chulo. Este Eyes in the Dark creo que también está en consola. De hecho, aquí el arma es la linterna. La linterna que lleva la muchacha. Y está bastante guapo, la verdad. El Eyes in the Dark me lo he inventado yo, solo está en Steam. Steam. Como veis, está guapo, ¿eh? Salió en julio de 2022. Es un juego que tenéis en inglés solo, sin demo, por 13 euros. Martín Breto dice, hay estéticas muy bonitas, pero que son copias de copias, claro. Eso es lo que dice Eva ahora. Hay cosas no muy estéticas, pero con carácter muy suyo. Sí. O que no tienes mucha expectativa del juego y de repente te sorprende o te saca humor o te hace aprender algo. No sé, a veces es las expectativas con las que entras en un juego, ¿no? Grim Road. Pues Martín Violeto, aquí de esas estéticas sorprendentes. Hoy hemos traído cosas muy bizarras. Casi todos son así, o sea, te van a sorprender todos. Igual no para bien, pero te van a sorprender. El Green Road. Este tenía buena pinta, este pues es un RPG. Próximamente, ¿eh? Sí, y este me interesó. Un coming soon. Es un RPG, no Roguelite. ¿Ves? Aquí lo ponen bien, ¿ves? El sol ha desaparecido y los héroes tienen que viajar a través de tierras que se mueren para matar a los arquedemonios y coger y hacer que la humanidad sobreviva. Ese le ha gustado a Martín Breto. Y luego tenemos este Ratlet Soul, que mezcla varias estéticas, varios cambios de imagen, el 3D con vista isométrica, Twin Stick Shooter. Está guapo. Supongo que bebe bastante de Binding of Isaac con otra perspectiva. Déjame estos juegos así, de perspectivas así. No y con puzzles, además. Me parece súper divertido. Pues a mí me gustaría jugar este juego, ¿eh? ¿Te gusta aquí? ¿Por qué no? Sí. Está chulo. Ya me lo voy a dar. ¿Veis? Mira, aquí el tema de matarlos. Y además, como son de plano, son planos. A ver, en la tablet, ¿cómo se envían las cosas? Cariño, ¿cómo hago compartir? De Graffiti Games, además, Eva. ¿Te suena? Sí. Pues son de ellos. Pero ¿cómo se envía aquí en la tablet? Ni idea. Nuts, el Nuts. Este más colorido, pero sigue siendo monocromático. La estética. Este lo apuntaste tú, ¿no? El Nuts. ¿Te suena a ti? Sonarme mucho no me suena nada. ¿Para qué pregunto? ¿No? Oye. No, que digo que ha pasado una semana, igual no nos acordamos. Ove Coboa por aquí, 8 mesazos. Toma ya. ¿Qué tal? Hola, guapísimo? ¿qué tal? ¿Llegas de currar? ¿Este cómo se llama? ¿Nuts? Este Nuts, N-U-T-S, Nuts. Pues este vale 25 euros, ¿eh? Sí, a ver, barato no es. Y lo tengo en mi lista de deseos, ¿eh? Y aquí lo que tienes que hacer es grabar las ardillas, por lo que veo. Tony, lo tengo en la lista de deseos. Este me pega mucho, ¿eh? Es un juego de misterio vigilancia. De un pues, jugador ambientado en el bosque remoto, pero no lo
No lo puse yo, ¿eh? Bah, ¿y quién lo La puso? lista esta te la chupaste No. tú este final. No, pero Yo, sumaste 1-2 al final. que te digo yo cuáles son. Mira, haz Vale. el favor de pararlo. El Ignatus. No, ahora, mira, no puedes tirar la mano y esconderla. No, si yo, lo que tú digas, si lo he puesto yo, lo he puesto yo. Ya está. Yo, mira, este no sé cuál es. Yo empecé a ponerte estos. El Ignatius, este sí que lo puse yo. El Paz, a partir del Ignatius, que este te lo enseñé. Pero el Natch no sé ni dónde salía. Vale, la habré puesto yo. Ah, no pasa nada. No, porque tú me dijiste que tenías 100 o 110. Y yo te dije, ¿podemos poner alguno más de 110? Sangre. Maite lo que tiene que veamos aquí cuchillos y tal. Pero no hace falta. Con el Ignatius ya es suficiente. Salta. Que por cierto, ahora que me acuerdo, hay uno más de Limited Rare. ¿Ah? Ese que es tan caro ahora. A ver, cariño, descríbelo un poco más. Sí. Ahora que ese es muy guapo. ¿Pero de qué distribuidora? Limited Rare Games. Ah. No Limited Run, Limited Rare Games. No sé. Yo no controlo el catálogo de esa gente. Y que sea bueno. Sí, está bastante. Dentro de sus títulos es el Takashi. El carísimo, el Takashi. El Takashi. Ahora me ha venido a la cabeza, ¿veis? El Takashi, ahora lo ponemos. Simplemente vamos a hacer un inciso, metemos el Takashi. Pero a ver, vamos a hablar del Ignatius, por favor. El Ignatius 2020. Tiene estética, como puedes ver, plataformas, acción. Un puzzle así. Está chulo. La historia visual hecha como los juegos de los hermanos Mac, en plan silencioso. Un juego que vale 7 euros y que tiene unas reviews positivas, sin más. Y, yo te dije que este tenía reviews positivas, pero a mí me estaba gustando bastante. Sí, buena pinta tiene. Tiene bastante buena pinta. Espera, que Tony no ha parado esto. Espera, cariño. No, deja tú que sigue hablando. Vale. Sí, Path of the Nemusine. Este además, este salió físico. El Path of the Nemusine, ¿no? No salió físico al final, no. Este al final no salió. ¿Pasas de qué? Path of the Nemusine. Ni, con N. Sí, el el Path to Nemusine. Es de la nena. No lo encuentro, cariño. No puedo encontrar el título. No, pues mira, es como se escribe Mnemosyne. Es un poco complicado. Ya. El Toem, a Naveche, hablamos de él en el primer volumen. Este solo se... Este es de The Village Game, del equipo que hizo Minabo. Minabo no. El de ellos. Minabo también, yo tengo un Minabo. Y tengo una camiseta del Minabo gracias a Jackro. Sí. Doble salto, dice Martín Maite. ¿Qué plataforma solemos elegir, Martín Violeto? Ahora ninguna. ¿En qué sentido? Para jugar. Steam Deck. A ver, si es para coleccionar, Switch. Alguna cosa de Play 4. Pero para jugarlos ahora mismo Steam Deck. Los jugamos ahí. Sobre todo porque nos va mucho mejor para hacer los directos. Con la capturadora. Bueno, enseña lo tuyo y luego podemos poner en The Waters porque es un juego que me encanta. Os voy a enseñar una cosita. A ver. No es el Takashi. Martín Violeto, ¿qué estás diciendo? El Tamashi. Maite, sí que siguen con los monocromáticos. Tinder como plataforma favorita, no sabemos ni lo que es el Tinder. Yo no lo he bajado en mi vida. Pero igual vosotros sí que lo sabéis, sobre todo tú, Martín Violeto. Igual nos puedes explicar otro día. Tamashi, PS4. Ahora ya lo he encontrado. Es el Tamashi. El Tamashi
Es que lo quiero poner aquí porque es un juego monocromático. Y ahora os voy a poner aquí, a ver qué pensáis. Lo voy a poner aquí. Espera, que tendrás que minimizar. Ah, bueno. Pero como lo vamos a poner aquí. Mirad, este es el Tamashii. Es un juego monocromático. Y mira lo que Y vale. mirad lo que vale. Es un de Limited Rare Games. Es un juego que ahora mismo hay 3 copias, como podéis ver, a la venta, solo 3. Y la más barata vale 1.199 euros. La más barata. Nada, baratito, baratito. No, pero lo bueno es un momento esto. Sí, Cuidado. voy a ponerlo grande para que la gente lo vea en grande. Aquí, ampliamos. Sí, vamos a ver el trailer. Sí, ahora vemos el tráiler. Creo que lo vean un poquito. Ahora vemos el tráiler. El Tamashii. Y el juego sí que está en digital en Switch. Baratito. Sí que está en digital en Switch. Vamos a poner aquí en una segunda pantalla, ¿no? Sí. Aquí no. ¿Aquí? No, esto es dentro del estudio nuestro. Ay, verdad. Bueno, pues aquí. Ahí. Tamashii. Tamashii. No, No. esto no. No, esto no es Tamashii. Aquí lo tenéis. El Tamashii. El dúo sacapunta. Y es un juego Metroidvania, acción, puzzle. Y ahora decid vosotros, ¿creéis que este juego, que puede ser interesante, además que no tiene, voy a ponerlo desde el principio, tiene que valer 1.200 euros, 1.300 euros? Ahí lo dejo, ¿eh? Este es el juego que ahora mismo vale 1.200, 1.300 euritos, ¿eh? Dice 3.000 euros o qué. Bueno, ya el que tiene colores es el de el Pop Slinger, que es el de la caca, que es de la misma gente. Ese sí tiene colores y ese es más caro, ese son 3.000. Mételo en la lista ya de paso. Sí, le podemos meter. Añadirlo. Añadir. Guarda. Monocromático. Thank you. In other words. Sí, es en serio, Kowak. Es un juego. ¿Os suena a los de Limited Rare? No Limited Run. No Limited Rare, no. Limited Rare. R-A-R-E. Games. Tienen. Mira, de hecho, mira, voy a poner la web para que la gente. A ver, no es conocido. O sea, no es conocido. No se conoce tanto a esta gente. Quizá el más conocido es el último que sacaron. El juego que muchos habéis comprado. Pudisteis haceros uno. Esta es la página web, Limited Rare Game. Son un poco mongers, ¿no? Y los juegos que tienen. Aquí, no sé si están por aquí. ¿Veis? El último es el Railum. El Railum es el último juego que pusieron a la venta que se agotó, ¿eh? Es de ellos. No sé si puedo pasar. No, parece que no pasa. Es que va un poco mal la web. Pero bueno, este es el último juego de ellos. Tienen 10-12 juegos que han sacado. El más barato está entre los 70, 80, 100 euros en segunda mano. Y el resto tienen varios títulos que son los juegos más caros de PlayStation 4. En fin. Ahora, los juegos caros de ellos, yo no me compraría ninguno ni a 40. Como para pagar 1.200 euros. Y ya que estamos, recordamos que tenemos un sorteo desde aquí el domingo. ¿De cuál? De este que tienes en pantalla. Del Spiral, vale. Pero de este sí que salió físico. Oye, este me lo compras, vale 3 euros, Anki. Compra lo que quieras. El In Other Waters. Y ese In Other Waters, este lo sacó la gente de First Press Games. Muy guapo. No, perdón, One Press. Porque los de First Press son los alemanes. Los de One Press Games, que son los asiáticos, no los alemanes. Cambia, en este caso lo sacaron en físico. Y esta gente asiática lo edita totalmente en inglés. Portada y contraportada. Y es un juego donde eres una inteligencia artificial que guías a un xenobióloga a la deriva en un hermoso y misterioso océano extraterrestre que descubrirás juntos.
tienes que hacer puzzles y sobrevivir, pero te va narrando la IA a través del oído, como ¿os acordáis el juego de Firewatch? Donde a través de la radio tú tienes a otra chica que te va comentando un poco y te va guiando. Pues es súper introspectivo y aunque te parezca así de mucha gestión, en realidad no es tan complicado como parece. El otro día estuve mirando como 20 minutos gameplays para ver si me compraba o no me compraba la aquí y al final no me la compré. Dije, guau, que tengo muchos juegos, pero me quedé con las ganas de este juego, la verdad. Tengo muchas ganas de jugar este juego. Sí, a ver, es interesante, ¿eh? Y la ambientación. Original es bastante y la original. música me encanta. Este lo tienes físico, Martín Violeto. Este salió en Switch en físico. Si a alguien le interesa In Other Waters, quizá hay stock en PlayAsia o Video Game Plus. Es donde posiblemente pueda tener algo de stock del juego esta edición física. Y es original bastante original. Y bastante premiado. Juego. In Other Waters. ¿Y las cookies del canal qué dicen? ¿Os gustan? ¿Cookies? Y este también ha salido físico. De hecho, Este también está a 2,5 €. ¿no está aquí? No tenemos aquí la edición, ¿no? Bueno, este juego es el Far Long Sails, ¿no? Sí. Que nos encargamos de gestionar este barco a vapor. Que ahora ha salido la segunda parte. Que es la segunda parte. Long Tales. Y este juego ha salido físico por la gente de Game Fairy, un editor limitado alemán, que si alguien quiere comprar alguna de sus ediciones, tienen página web. Ahora este está muy baratito, un Humble Bundle, por 2 € y pico, pero suele estar también así de económico en Switch. No sé el precio que estará ahora, os lo busco. La edición, es una edición coleccionista. Es preciosa. Es preciosa, por 49,90 €. Creo que les queda algo de stock en su página web. Que de hecho está en pre-order 2 juegos que han puesto, un pack de juegos. Ajá. Ahora vamos a ver la página web, así la Long veis. Sail y el siguiente es el Changing Tides. Sí. Está muy premiado este juego. Sí, en la eShop de Nintendo está 1,49 ahora, chiquis. 1,49 y es un juego de Assemble Entertainment que dura de 3 a 6 horas. Mira, vamos a buscarlo. Ahorita una nueva, cariño. Aquí. Vamos, Game Fairy. La página es Game Fairy. Aquí, la shop. Son alemanes. ¡Hey, Luis! ¿Qué tal? Mira, aquí tenéis de hecho el pre-order que han puesto de la Deluxe de PC del D,1 y 2 juntos. Lo tienen a pre-order, no han abierto. Aunque pone dólares, envían desde Alemania. Explicaron que porque por un tema del público que les compra es muy americano, lo ponen en dólares. Pero bueno, que no os preocupéis si compráis que lo piden desde Alemania. Tienen luego el Bambras Cold Soul, también lo sacaron ellos en Switch. Lo tienen todavía en stock. Y luego por aquí veréis, aquí tenéis el Far. El Far, la edición que está agotada ya. La Collector, aunque les queda la sencilla. La edición sencilla, 30 euritos. Y está genial. ¿Queréis que la saque? Este juego tiene la segunda parte, el Changing Tides, que es también muy bonito. Hola, Sinux. Sinux es Luis de Triskelion. Hola, ¿qué pasa, guapo? Ya les he hecho promo. Pues este juego es el que acabáis de ver. Luego tiene el Reject Deluxe, otro juego, un shooter bastante chulo. No interesante. No lo tengo. De hecho, estaban bastante inactivos hasta que hace un mesecito pusieron ellos en pre-order estos 2 juegos de terror, la saga completa, el D,1 y 2, estos Survival vista 2D. De hecho, mira, vamos a poner para que lo conozcáis un poquito. Chicos, no lo tengo aquí a la No, vista. creo que estaba allí, por allí estaba en aquella zona. ¿En aquella zona? Sí, creo, ¿eh? Pero bueno, Uf, Tony, paso. pero estará entre... No, está en el Tetris del otro lado del comedor, paso. Está en una de las 4 estanterías que tenemos de Switch y es como misión imposible. Necesitamos un radar en una aplicación de estas en plan parking automático donde pongamos los juegos, porque para buscarlos
Como sean coleccionistas, porque los que son así sencillos aún están por orden alfabético, los otros. Por ejemplo, este es el primer coma, el Ricat, el primero, dentro del ese pack que habéis visto. Y luego también mete la segunda parte. Y es un juego de survival, vista 2D, ¿Cuál es este? dentro de la escuela. Sí. Bastante chulo. Oye, ¿este no se nos había comprado Loki en digital? Ah, pues no lo sé. Loki, ¿no te habías comprado el pack digital de estos juegos o me lo estoy inventando? Por cierto, para los que acabáis de llegar como Luis de Triskelion, que tienen un podcast increíble y web y nada, un grupo de Telegram, los podéis encontrar en todas las redes, sobre todo de podcast. Pues chiquis y chicas, estamos haciendo el programa número 2 de juegos monocromáticos en todas las plataformas y os vamos informando pues de juegos que nosotros no conocíamos. Hemos hecho equipo de investigación, hemos sacado alguna bizarrada, pero también algunos que igual no sabíais que estaban editados en físico, pero han salido igual en páginas limitadas o en otros países, y algunos hemos sacado que van a salir pronto, ya están aún en el making. Naranjita, ¿has mirado en Video Game Plus el coma 2 de Limited Run? Con Video Game Plus es la página canadiense De PlayStation 4. que envían con gestión. Perdón. Porque ahí está el coma 2. A ver, mira, te lo busco. Pero no estarás logueado, ¿no? Creo Claro, que no. ¿Tú estás logueado? No, pero eso. Bueno, y os recuerdo que mañana a las 8:30 tenemos la segunda temporada de Mujeres en Juego y traemos a Elena Gómez, artista 3D, aquí en directo a explicarnos un poquito sobre su carrera y darnos unas cuantas anécdotas que seguro que nos lo pasamos súper bien, así que os espero aquí mañana con Elena. A ver, mira, Naranjita. A ver. No, ábrela, arrastra la pestañita, cariño. Aquí lo tengo. Mira, aquí lo tienes, el coma 2. Es Pásale el link. la segunda parte. Son $54 canadienses, que son unos 30 y pico euros, ¿vale? Ahora, para que se hagan los gastos de envío gratuitos, hay que sumarle, No, hay que sumarle el IVA. Pues le sumas otro juego más baratito, que llegan a los $80 canadienses, y luego te sumaría solo el IVA. Le tienes que sacar la última raya que te ha puesto Tony. Bueno, sí. Voy a poner el link bueno. Este es el bueno. El segundo es el bueno. Pero te puede quedar los dos, haciendo un poquito trapichuela los dos juegos, cada uno por 40 euritos. Está eso, no vayas a pagar por este juego más dinero del que toca, ¿eh? Ya os digo, aquí tienes stock del juego en Video Game Plus. $54 canadienses, no americanos, canadienses. Que si lo miráis, mira, vamos a hacer cambio. A euro. A ver cómo está la moneda ahora. ¿Cuánto era? 55. Pues. 55. Está a 36,80. Ha subido un pelín. 36,80. Y ves que ¿Vale? va subiendo. Va subiendo. Ahí otra vez estaba a 33, 34. Hace un mesecito estaba a 33. Mira, ¿ves? Estaba mucho más. Vaya colección increíble de Switch que tenéis. Sí, gracias, Luis. Muchas gracias. La verdad es que con la tontería, Tony y yo, que somos dos, nos hemos puesto mano a mano y la disfrutamos un montón. Gracias a Switch también hemos parado otras plataformas, pero hemos descubierto un montón de títulos. Y ahora, con la Steam Deck y con los streams, pues hemos acabado pasándonos un poco más a lo digital y a lo indie. Y nada, pero no seguimos con la pasión del físico, por eso. Seguimos Changing Tides, la segunda parte del FAR que no ha salido en físico aún. Esta no ha salido. Esta es la segunda parte del que habéis visto. Y ya se ven las mejoras gráficas. Creo que tardan unos cuantos años más. ¿Cuánto? Creo que habían como 2 años de diferencia entre uno y otro. Por lo menos. Changing Tides, cambiando las mareas. Este salió en 2022. Y lo tenéis en digital, hasta en PS5 también. Y también ha bajado a un mínimo de 5,90 euros. Son juegos de 5 a 8 horas, muy parecidos a acción, aventura, muy tranquilos.
Y sí, tienen un toque al Limbo y demás, pero son menos de puzzle. Son menos de puzzle que el Sealed o el Limbo o otros parecidos a nivel artístico. Son más de aventura que los anteriores laterales que hemos estado hablando o comparando. Y la banda sonora me la pongo muchísimas veces en estas playlists que hay en YouTube. Lo que pasa es que la banda sonora es muy cortita, no llega a 1 hora, pero está súper bien para trabajar. A mí me encanta para hacer mis cositas. Este es nuevo, Night Loops, un juego que sale a 7 euros. Es una novela visual muy original y que tiene reviews súper positivas. Se llama Night Loops, ¿verdad? Sí. Este te lo he puesto yo hoy. Night Loops. Me ha sorprendido mucho porque lo he visto porque hay una oferta. Y viaja por la psique. Te damos la bienvenida al Hotel Seaside, donde la espera la última hora del turno de noche. Atiende a los huéspedes, explora lo que sueña y pierde el sentido del yo una y otra vez. Desentraña el camino hacia la verdad en esta aventura sombria y laberíntica. Un juego pixel, terror psicológico, dibujado a mano, anime, terror indie. Y está en inglés, así que para practice your English es perfecto, pero sin más. Ni idea. No me han escuchado. Es una aventura visual que me apetece mucho. Es de los juegos que sí que me gustaría probar, sí. Night Loops. Es del publisher digital de Steam, indie.io, que sacan bastante. Este salió en la Future Game Show de 2023, es verdad, por eso he puesto el tráiler. Y el No Case Should Remain Unsolved es un juego rollo Famicom Detective Club, ¿sabes? Pero más moderno. El Emio. ¿Os suena el Emio? Pues del estilo del Emio. Sí. Pero en blanco y negro. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. No case should remain unsolved. Ningún caso debería no resolverse. No case should remain unsolved. Un juego que además lo tenéis a 5.50 del publisher y de equipo de desarrollo Somni. Ha salido a principio de año de 2024. Extremadamente positivas todas las reviews y ya llevan 5.000 reviews, una pasada. 20 años después de que la inspectora de policía Jeon, es coreano, se haya jubilado, una joven policía la visita porque quiere indagar con ella acerca del caso de hace tropecientos años. Una cosa queda clara según se destapan los recuerdos, que toda la gente alrededor de Sewon, de la mujer, mentía. Y tienes que desentrañar secretos oscuros. Muy Famicom Detective. Y este es el Burlesque. One Night Burlesque es una aventura gráfica que os he contado ya varias veces en Nintendo Switch. La tenéis en las playlists de novelas visuales que os he enviado a través de Qdir. Esta es de las que han salido en digital, no en físico, y que solo está en inglés, no tiene castellano. Pero si queréis una novela, una visual novel un poco más fresca, que no sea otome, que no sea misterio, que no sea dark, pues esta pues es de Red Deer Games, que hace churrijuegos de los que me gustan a mí, para pasar un buen ratito de 2 o 3 horicas. Hola, Kike. Hola, Kiketón. Y este es mi último juego para ti, Tony, Road Wanderer. Es un juego de rol. ¿Te suena? Pues no, como la gran mayoría. Muchos son muy desconocidos. Este, Road Wanderer. No. Es un juego ilustrado de texto RPG que usa el píxel isométrico y combina mecánicas de RPG, visual novel y aventuras. Un juego que salió en 2022 de Assemble Entertainment, basados en texto, con ficción interactiva, donde eliges tu propia aventura. De Assemble, con la demo disponible a un precio de 11 euros y lo también tenéis en Switch. Road Warden. An illustrated text-based RPG.
No hemos visto nada. El título. Y el último, el Tamashii. El Tamashii, el que hemos adjuntado para que lo volváis a ver. Disfrutar de uno de los juegos más caros monocromáticos del mundo. Sí. 1.200 laureles para el que los tenga y quiera pagarlo y su disfrute. El Tamashii. Cuando lo empezamos a mirar no valía 120. En la primera vez que lo buscamos. No, ya valía estaba. 400. No, estaba en 700-800 euros. Me acuerdo yo todavía. 700-800 euros. Y ha ido subiendo paulatinamente. Incluso ha estado más caro, ¿eh? Ahora se ha estabilizado ese precio. Para. Solo podría hacer. Aquí. Bueno, Cookies, pues esa ha sido nuestra parte 2 de juegos monocromáticos desconocidos, algunos conocidos, pero la mayoría desconocidos de Switch, Steam, PS4 y nada, espero que hayáis pasado un ratito muy chulo porque además nosotros os vamos a compartir la primera parte en breve, el lunes, en 3 días o el domingo. Viernes, no sé cómo lo cuenta esto. El domingo lo tengo preparado. Lo puse el domingo, no lo sé. Juegos monocromáticos, parte 1. Todos los que seguramente nos habéis pensado que nos hemos dejado estaban en la parte 1. Y nada, Tony, ¿quieres cerrar ya? Dice Maite que hoy no gastan mucho, pero ¿qué preferís? ¿Estos especiales para no gastar o los que gastáis? O sea, a ver, así nos aclaramos. Así nos aclaramos, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Estos? ¿Los de Money que os atraen y hay que picar algo? ¿O estos mismos que no gastamos nada? ¿Eh? Es complicado, dice Maite. Es que le pones en cada tesitura a pobre Maite. El dominguito. Venga. Y nada, muchas gracias a todos y todas que habéis aguantado aquí las bizarradas varias que hemos puesto hoy de... Está bien. Sí, bien. No le quites valor. Yo creo que... valor no le quito, que son bizarradas. Pero yo creo que está muy bien. Que interesantes por lo mínimo. Así tenemos vídeos para todos los gustos. Hay gente que le gusta más lo mainstream y hay gente que le gusta pues indagar un poco más y toda esta gente indie nos encontrará. Bueno, nos vamos con Luis. Nos vemos el domingo. ¡Chao! Un abrazo.